buenos días. Buenos días, compañeras. Buenos días, doctoras. Doy la presentación a la doctora Carla Lorena Chacón Abril. Ella es médico por la Universidad de Cuenca, Ecuador, especialista en medicina interna por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista en reumatología por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado ultrasónico musculoesquelético en el Instituto Nacional de Rehabilitación, estudiante de la maestría en Ciencias Médicas, Universidad Nacional Autónoma de México, línea de investigación esclerosis sistémica, adscrita en la Clínica Reumatología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Doctora, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Qué gusto poder compartir esta mañana con ustedes por este evento tan importante que nos une a los médicos y a los pacientes y a la comunidad en general para poder trabajar en equipo, en conjunto, para concientizar más y conocer sobre las enfermedades reumáticas. Yo voy a hablarles la mañana de hoy sobre la importancia de conocer sobre las enfermedades que interfieren con nuestra salud mental, que son la ansiedad y la depresión. Voy a proceder a presentar mi pantalla. Si es que en el transcurso de la plática se llegara a reconectar la doctora Ana Cecilia, me avisan si es que continuamos la presentación o seguimos con el tema. Bien, entonces, bueno, hablarles un poquito de mí. Mi nombre es Carla Chacón Abril. Yo actualmente me encuentro en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y me estoy enfocando principalmente a las manifestaciones pulmonares de las enfermedades reumáticas. Y aquí les coloqué otros miembros que conforman el equipo de trabajo en el que me encuentro. Y voy a empezar hablando sobre cómo podríamos definir nosotros a la salud mental. La salud mental es un estado de bienestar y justamente este estado de bienestar mental nos permite hacer frente a los momentos de estrés de la vida. Si es que nosotros poseemos buenas capacidades de salud mental y de bienestar mental, esto nos va a permitir desarrollar habilidades para aprender y para trabajar. Y evidentemente tener un adecuado estado de salud mental va a contribuir a mejorar nuestra comunidad. Es importante conocer sobre estos temas porque la salud mental es un derecho humano fundamental que permite un desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. Cuando existe alteraciones del estado de salud mental, vienen las patologías como la depresión y la ansiedad, que son las que me voy a enfocar la mañana de hoy. ¿Cómo podríamos entonces definir lo que es la depresión? La depresión es un trastorno del estado de ánimo que nos va a provocar un sentimiento persistente de tristeza y de pérdida de interés. Existen en la clasificación del DSM-5, que es el sistema que se utiliza para estos trastornos de depresión, varios subtipos. Pero la característica que es común a todos los trastornos depresivos es que existen sentimientos de tristeza, de vacío y un estado de ánimo que es irritable. Sin embargo, además de estas sensaciones que podemos percibir, también pueden haber cambios somáticos, lo cual es importante señalar, y cambios cognitivos, es decir, pensamientos, sobre todo recurrentes, que nos van a afectar nuestra capacidad funcional. Por otro lado, tenemos el espectro de los trastornos de ansiedad. La ansiedad fisiológica nos permite como especie reaccionar de manera adecuada y proporcionada a todas las amenazas. Como ustedes saben, evolutivamente, pues el ser humano pasó de un estado cavernícola a un estado de hombre moderno, que es el que nos encontramos en la actualidad. Este sentimiento de ansiedad, pues, se puede transformar en un sentimiento patológico, ¿no? Cuando nosotros únicamente nos encontramos ya viviendo solo en el futuro y lo hacemos de una manera desproporcionada. Entonces se puede definir como una respuesta cognitiva, afectiva, fisiológica y conductual que se asocia con la preparación para eventos anticipados que nosotros percibimos como amenazantes. Esta ya se vuelve un trastorno cuando hay una sobreestimación de esta amenaza percibida o una evaluación errónea del peligro de una situación. Yo siempre les pongo a mis pacientes el siguiente ejemplo. Supongamos que ustedes quedan con un amigo de citarse a las 3 de la tarde afuera de la estación del metro Centro Médico.
Y ya ustedes llegaron, son las 3 de la tarde, ya son las 3:30 y esta persona, este amigo no ha llegado. Si es que nosotros tenemos un sentimiento sobre todo de ansiedad, pues vamos a pensar que le pasó algo, que le atropelló un carro, que tuvo un accidente en su coche, que está enfermo, o sea, es un pensamiento catastrófico. Cuando tenemos un tema de depresión o un tema de autoestima, vamos a pensar que no llegó porque no quiere ser nuestro amigo, porque se enojó con nosotros, etcétera. Entonces, si es que ustedes se fijan, tanto la depresión como la ansiedad nos hacen interpretar de manera diferente las emociones que nos están rodeando en el día a día y por eso es importante que las conozcamos y las identifiquemos. Una pregunta que me podrían plantear en este punto es ¿por qué se desarrolla la depresión y ansiedad? O sea, ¿por qué a alguien le da depresión y por qué a alguien le da ansiedad? La verdad es que existen factores genéticos que no dejan de ser importantes y sabemos que aquellas personas que tienen familiares con un trastorno de depresión o ansiedad tienen un grado 3 veces más probable de tener un trastorno de ansiedad y de depresión. Pero no podemos dejar de lado también a los factores ambientales. Y dentro de estos me gustaría destacar, relacionado con la presencia de enfermedades reumáticas, a los factores de riesgo biológico como la presencia de dolor crónico. También pueden haber factores estresantes. Por ejemplo, el diagnóstico de una nueva enfermedad es un factor estresante importante. Hay algunos medicamentos que se pueden relacionar sobre todo con la ansiedad. No me gustaría en este punto darles nombres de medicamentos justamente por eso, para no generarles ansiedad. Ese es un tema que se tiene que discutir en la consulta con nuestros médicos. Y sobre todo, pues bueno, algunas drogas estimulantes pueden producir ansiedad. Esta es una lista de síntomas que se pueden relacionar con la depresión. Sin embargo, no es una lista de irle poniendo tache al lado de cada una de ellas. El diagnóstico de un trastorno de depresión o ansiedad tiene que hacerse por un profesional de la salud mental. Y es importante que cuando nosotros identifiquemos alguno de estos, seamos derivados de manera oportuna y adecuada al especialista, al experto, para poder platicarlo y ver si es que es posible hacer o no el diagnóstico. Entonces, relacionados a depresión, algunos ejemplos podrían ser alteración del sueño, reducción de interés o placer, sentimientos de culpa o pensamientos de inutilidad, cambios de energía o fatiga, deterioro de concentración o de la atención, cambios de apetito o en el peso, trastornos psicomotores, pensamientos suicidas y un estado de ánimo deprimido. En esta otra diapositiva podemos observar algunos síntomas que están relacionados con la ansiedad, como el miedo a perder el control, el miedo a sufrir lesiones físicas o la muerte, el miedo a volvernos locos, el miedo a la evaluación negativa de las demás personas, pensamientos, imágenes mentales o recuerdos aterradores, la falta de concentración, confusión o distracción, hipervigilancia ante amenazas, mala memoria e incluso la dificultad para hablar. Y aquí en la ansiedad es importante también reconocer algunos síntomas, como por ejemplo el sofoco, la sudoración, las palpitaciones, la sudoración, la falta de concentración, entre otros. Pasando a la siguiente parte de esta plática, vamos a ver cómo inciden tanto la depresión como la ansiedad en las enfermedades reumáticas y cómo pueden modificar el curso de la enfermedad. En esta de aquí hice una búsqueda utilizando las palabras clave depresión y ansiedad en enfermedades reumáticas y se presenta este trabajo de 357 pacientes que vienen de Portugal, todos ellos con un diagnóstico de artritis reumatoide, con una edad promedio de 54 años y que tenían el diagnóstico de artritis reumatoide por aproximadamente 10 años. En esta cohorte de pacientes o grupo de pacientes, la depresión se diagnosticó en 34.7%. Quiere decir que 3 de cada 10 personas tuvieron un diagnóstico de depresión. Y se diagnosticó ansiedad en casi el 4%, la cuarta parte de los pacientes, es decir, en el 23.5%.
Se vio que el diagnóstico de depresión se hizo principalmente en las mujeres con diagnóstico de artritis reumatoide comparado con los hombres con artritis reumatoide, y sobre todo cuando tenían una menor duración de la enfermedad, lo cual nos puede hablar de que estaban en un proceso de estrés por el reciente diagnóstico. Estos desenlaces de depresión y ansiedad modificaron de manera significativa el número de articulaciones dolorosas que presentaba el paciente, lo cual nos habla de que los factores de salud mental sí modifican el curso de la enfermedad y los desenlaces en cuanto a la respuesta al tratamiento. Existe otro trabajo que se denomina factores asociados con ansiedad y depresión, igualmente en artritis reumatoide. Este fue un estudio transversal que se hizo en pacientes japoneses en la Universidad de Kioto, un grupo más grande de pacientes que reclutó 517 pacientes. Aquí se diagnosticó ansiedad en 17.6% y depresión en el 27.7%. Como ustedes saben, a nosotros los reumatólogos nos encanta medir cosas, o sea, somos muy objetivos, conocemos nuestras evaluaciones y utilizamos muchas herramientas de clinimetría. Una de estas para evaluar la artritis reumatoide es el DAS-28. El DAS-28 evalúa el número de articulaciones dolorosas e inflamadas en 28 en total y lo tabula conjuntamente con los valores de los reactantes de fase aguda y una evaluación que se hace el paciente en una escala del 0 al 10. Se vio en este estudio que aquellos pacientes que tuvieron diagnóstico ya sea de ansiedad o depresión, generalmente se dieron valores más altos en esta escala de evaluación por parte del paciente. Bien, entonces en esta plática lo que también quise fue darle un giro para hablarles de algunas actividades que como pacientes les puedo proponer a ustedes para realizar, para mejorar nuestro bienestar. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es el bienestar. El bienestar, pues, es una filosofía que lo que quiere hacer es alcanzar todo nuestro potencial de salud. No solo vamos a evitar las enfermedades, sino también vamos a promover un estilo de vida que se basa en un equilibrio físico, mental y emocional, con prácticas y actitudes que sean saludables. Y aquí les puse este dibujito que dice, "You can do it", porque en verdad ustedes tienen un gran potencial y nosotros estamos justamente para acompañarlos en este proceso y para estimularlos. Algunas actividades que les propongo es la de escribir un diario. Un diario nos va a ayudar a mejorar el autodesarrollo, tomar decisiones y solucionar los conflictos de manera rápida. En este diario podemos escribir todos aquellos sentimientos que nosotros estemos experimentando y nos va a permitir descargar toda esa intensidad de emociones que se relacionan con la enfermedad. Otra actividad importante es ordenar el espacio. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando existe desorden, eso puede aumentar nuestra sensación de estrés y también puede repercutir en nuestra calidad de sueño. Es importante limpiar cada día y evitar que existan demasiados estímulos visuales o incluso auditivos a nuestro alrededor, porque eso va a abrumar a nuestro cerebro. El tercer punto es leer un libro. Se sabe que la lectura es clave en el desarrollo de la educación de la persona y emocional. Esto nos va a ayudar a mejorar no solamente nuestra gramática y vocabulario y a comunicarnos de mejor manera en cuanto al lenguaje escrito, sino que también nos va a permitir llevar nuestras emociones y nuestra concentración a otro tema más allá de la enfermedad. Hacer deporte es una práctica sin duda invaluable, ya que sabemos que pues, el sedentarismo es un enemigo principal para nuestra salud. Entonces, siempre se los va a motivar a que estemos en movimiento. Nuestros músculos requieren que nos activemos para que se mantengan fuertes y evitemos la fragilidad. La quinta actividad es ser creativo. Aunque ustedes no lo crean, la creatividad también es un músculo y como es un músculo, lo podemos llevar al gimnasio a ejercitarse. ¿Cómo podemos estimular nuestra creatividad? Tenemos varias actividades, como por ejemplo la pintura, la caligrafía, el bordado, el tejido, etc. Alguna actividad que se suele hacer, sobre todo cuando los pacientes tienen mucho sentimiento de ansiedad o de angustia, es la de pintar mandalas. Cuando empecemos a pintar mandalas, vamos a llevar toda nuestra concentración y nuestro foco de atención a esa actividad. La siguiente es pasar tiempo con la mascota. La mascota puede disminuir nuestra sensación de estrés y también nuestra sensación de soledad y mejorar la salud de nuestro corazón. Esto nos va a ayudar a que nos olvidemos las preocupaciones, aunque sea por un momento.
Dicho sea de paso, yo misma tengo 2 gatitos, Moca y Nicolás, y pues son mi desestrés. Otra actividad puede ser escuchar música. Escuchar música nos va a provocar una gran variedad de actividades y estímulos cerebrales que van a ayudarnos a mejorar nuestro estado de ánimo, controlar el estrés, la ansiedad o la fatiga. Cualquier género de música es válido, al que a ustedes les guste. Puede ser desde cumbia hasta música clásica. Eso pues ya dependerá del gusto de cada uno de ustedes. El octavo, y quizá uno de los más importantes, es que aprendamos a compartir nuestras preocupaciones. Es importante que cuando tengamos algún sentimiento que nos esté agobiando, podamos expresarlo y decir cómo nos sentimos. Esto va a servir para que nos desahoguemos y nos separemos de estas emociones y también para que la persona con quien lo estemos compartiendo nos ayude a cambiar este chip de pensamientos negativos por pensamientos positivos. Y les quiero regalar esta frase el día de hoy, compartir, que es que todo lo que pensamos, sentimos y creemos va a afectar a nuestro bienestar. Entonces tenemos que prestarle atención. El ser humano es integral. No somos únicamente un cuerpo que experimenta dolor físico. Este dolor físico va a estar modulado por nuestra mente, nuestras emociones y todo aquello que vayamos construyendo como experiencia en esta vida. Como conclusiones finales, pues recordar que la capacidad funcional, el dolor, el reconocimiento y la autoevaluación de la enfermedad sí se relacionan con la ansiedad y depresión, como vimos en los 2 trabajos, tanto de los portugueses como de los japoneses. Aquellas personas que tuvieron diagnóstico de ansiedad y depresión tuvieron mayor intensidad del dolor y se dieron calificaciones más altas en la evaluación global del estado de salud. Por lo tanto, tenemos que prestarles atención para mejorar todos los aspectos de nuestra vida. Espero que les haya gustado esta plática y esta es la liga que les voy a dar unos minutos para que la escaneen. Esa los va a llevar a un Drive para que puedan descargarla en formato PDF y la puedan compartir con muchas más personas para que cada vez más personas tengan conciencia sobre la importancia de la salud mental. Y muchísimas gracias. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, doctora. De verdad que el tema de la ansiedad y la depresión es muy importante y más a los pacientes que están llevando una enfermedad. Es complicado. Doctora, tenemos unas preguntas que nos hacen llegar pacientes, si nos podría ayudar. Claro que sí. Una de las preguntas es, ¿cómo se debe sobrellevar la ansiedad y la depresión en pacientes con un nuevo diagnóstico? Yo siempre cuando platico con mis pacientes y les doy un diagnóstico nuevo en este momento de la consulta, siempre les digo que es un proceso de duelo. Y el proceso de duelo se tiene que transitar. También es importante pues que no invalidemos nuestras emociones. Es normal sentirnos tristes o enojados y tenemos que abrazar esas emociones y no rechazarlas, porque cuando esas emociones se dejan de lado, quizá las podemos acumular con el tiempo porque no las hemos trabajado adecuadamente. ¿Un duelo en qué sentido? Me preguntarán ustedes. Un duelo porque quizá es el fin de una vida como la conocíamos, porque me tengo que adaptar a los horarios del medicamento, a cambiar mi estilo de vida en cuanto a la dieta y a la actividad física que tengo que realizar ahora con este nuevo diagnóstico reumático. Pero yo siempre motivo a verlo de manera positiva. De hecho, si es que hay un nuevo diagnóstico y tengo que llevar una dieta más sana, hacer actividad física, eso puede motivar al resto de la familia o de las personas que nos acompañan en el diario vivir. Y sobre todo, recordarles a los pacientes que no están solos. Es verdad que a veces durante la consulta puede ser difícil responder todas las preguntas, sobre todo durante la primera consulta. Yo procuro, cuando hacemos la consulta, darles la información más importante, cómo vamos a tomar la medicina, etcétera. Pero ustedes en casa tienen que seguir trabajando y buscar información que sea verificada, escrita por médicos, pacientes, en foros que tengan buena calidad de información, para que a la siguiente consulta se sigan aclarando dudas. Y también recordar que tienen una red de apoyo sumamente importante, como la de justamente todas las asociaciones que nos acompañan el día de hoy, para que les ayuden a transitar este proceso. Claro, eso es muy importante, el apoyo y acercarse a asociaciones que puedan darles el apoyo en todos los sentidos.
Una pregunta más, doctora. ¿Qué sucede si no llevas un tratamiento cuando tienes ansiedad y depresión? Esa pregunta creo que la enfocaría a decir que nuestra calidad de vida se vería disminuida. A veces la salud mental se puede llegar a ver como un estigma, ¿no? Le tenemos miedo a ir al psiquiatra o ir al psicólogo porque van a pensar que ya estamos deschavetados. Pero la verdad es que no es así. La salud mental forma una arista sumamente importante de la vida de cada uno de nosotros. Y puede ser que la enfermedad esté controlada, pero si es que yo estoy con un trastorno de ansiedad o depresión, voy a sentir fatiga, por ejemplo, voy a tener alteración de mi estado de sueño, pérdida de apetito, voy a perder peso, como pierdo peso, no tolero adecuadamente el tratamiento. Entonces, yo creo que se puede volver un círculo en el cual nuestro estado mental modifica la respuesta al tratamiento y el control de la enfermedad. Yo creo que las dos cosas deben ir de la mano. De hecho, me parece importante, sobre todo cuando hacemos el diagnóstico, que hablemos de estos temas con una persona que sí nos pueda apoyar o incluso pues pidamos, lo podemos pedir a nuestro médico con total confianza que nos refiera a un psicólogo o a un psiquiatra para que manejemos esto de mejor manera. Claro. Una pregunta más. ¿Toda la vida voy a estar tomando antidepresivos? La verdad es que no. Em, Nosotros, cuando tenemos un diagnóstico de ansiedad o de depresión, tenemos que ser evaluados por un psiquiatra, que es el especialista que puede indicar tratamiento medicado, ¿no? El psicólogo no lo puede hacer, el psicólogo nos va a ayudar con la parte de terapias, pero ambas cosas tienen que ir de la mano, el medicamento y la terapia. En la primera etapa de transición puede ser que sí vamos a requerir medicamento, pero tenemos que trabajar con la terapia, que hay varios tipos de terapia de acuerdo al trastorno, ¿no? Una de esas, la más conocida y que tiene importante valor, por ejemplo, para la fibromialgia, es la terapia cognitivo-conductual. Eh, si es que nosotros trabajamos en la terapia, vamos a poder ir retirando los medicamentos y eso lo va a hacer el psiquiatra. Cuando ya nosotros hayamos desarrollado los mecanismos para poder enfrentar la depresión y la ansiedad. Por ejemplo, para la ansiedad está sumamente importante mencionar las técnicas de respiración, las técnicas de relajación, podemos hacer mindfulness, podemos acudir a yoga y a veces cuando se dice estas cosas es como que está fuera del alcance porque no hay cerca de la casa o porque no es algo tan conocido, pero la verdad es que nosotros nos podemos autoeducar. Por ejemplo, en internet, o sea, hay muchos videos de mindfulness o de sesiones de yoga o estiramiento que pueden hacer en casa y cuando nosotros ya hemos desarrollado, tenemos una cajita de herramientas donde ya pusimos todas estas técnicas en las cuales yo aprendí cómo enfrentar un estresor, como un ataque de pánico o un estado depresivo, voy a poder dejar los medicamentos. Entonces, sí, sí es posible, pero después de todo un proceso. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta. Doctora, ¿los corticoides fomentan estados de ánimos ansiosos o de depresión orgánica? Me pongo mal cuando los tomo. Sí está documentado que justamente los mencionaba en uno de los factores ambientales a los medicamentos, que los glucocorticoides se parecen fisiológicamente a una hormona que produce nuestro cuerpo, que es el cortisol. El cortisol es por excelencia la hormona de estrés. De hecho, nosotros en las mañanas, cuando nos tomamos nuestro café, tenemos un pico de cortisol. Entonces, la prednisona en dosis altas sí nos puede hacer sentir, por ejemplo, incremento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones, temblor, manos sudorosas. Hay que comentarlo con el reumatólogo o la reumatóloga, porque de inicio, como ustedes saben, de acuerdo a la actividad de la enfermedad, puede ser necesario que utilicemos dosis altas de glucocorticoide, pero también hay que comentarlo con nuestro médico tratante porque nosotros hoy por hoy como reumatólogos sabemos que el glucocorticoide se tiene que usar a las menores dosis posibles por el menor tiempo posible. Entonces puede ser que sí experimentemos molestias, pero que paulatinamente conforme ya se vaya retirando el glucocorticoide, estas van a disminuir porque son reversibles. Mm. Muchas gracias, doctora.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Fue un tema súper maravilloso y importante para los pacientes, de que no solo tienen que lidiar con una enfermedad, sino también con la depresión y ansiedad, y tratarlo a tiempo, pues ayuda muchísimo. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes y pues a la orden para lo que me necesiten, siempre aquí dispuesta. Y felicitarles por este mes tan bonito y a todas las asociaciones por el trabajo que realizan por todos. Muchas gracias de verdad a ustedes.